en libertad para volver al pasado. ¿Lo vas a permitir? Buenas noches, El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista de Noticiero El Salvador. Les habla Héctor Peñate. En este preciso instante queremos dedicarle esta hora de la entrevista a un tema muy importante. Hablaremos de psicología, pero específicamente del TDAH. ¿De qué es esto? Bueno, lo veremos en los próximos segundos. Nuestro invitado especial esta noche es el licenciado Alexander Orellana, psicólogo, y queremos agradecerle por estar con nosotros a esta hora. Le damos la bienvenida. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Excelente. Queremos empezar ya en materia y consultarle sobre este tema tan importante. Se escucha mucho en redes sociales qué es esto del TDAH, cómo, pues, qué síntomas tiene y cómo se puede tratar para empezarle. Bueno, hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Muy bien. Hay que aclararlo primero. Vamos a hacer como así breve una psicoeducación, ¿verdad? De algún momento se habla del TDAH. Y se omite lo que es la letra A, aunque hoy en día el DSM-5, que es el diccionario de diagnósticos de trastornos mentales, habla del TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Conocerlo de esta manera es hablar de una condición del neurodesarrollo, más que todo en esta parte del ámbito de la educación. Y también se está hablando en las redes sociales mucho sobre la neurodivergencia, que es también hablar de problemas y trastornos del neurodesarrollo. Muy bien, la neurodivergencia. Cuéntenos un poco, licenciado, con su especialidad, ¿a qué se refiere exactamente con esto? Hablar de la neurodivergencia es estar hablando de todos aquellos trastornos o síntomas que la persona va a presentar, actitudes, conductas, que el cerebro de alguna forma, desde origen neurobiológico, afectan las funciones ejecutivas que realiza el cerebro. Sabiendo que el cerebro es el centro de control que nos permite planificar, enfocar, poner la atención, recordar instrucciones y regular los impulsos. Cuando hablamos de este tipo de niños o adultos con este trastorno, a veces se comete un error, no digo por ignorancia, no digo por falta de conocimiento, sino también a veces no todo lo que aparece en las redes sociales en algún momento es lo correcto. Pero hablar de este trastorno, el niño es niño, por ser niño es inquieto, por ser niño pregunta, por ser niño o ser un infante va a estar cuestionando, va a correr, va a jugar, o sea, no todo niño padece este trastorno de TDAH y no todos los niños, no todos los adultos. Entonces, no podemos andar etiquetando a todos los niños porque entonces dejarían de ser niños. Porque en algunas ocasiones, clínicamente, vamos a dividir esta parte del trastorno. Hay niños que, por lo general, el niño olvida los materiales escolares, pierde los cuadernos, los lápices, los colores, los quiebra, el refrigerio se le olvida consumirlo, lo pierde o lo regala, y no por ser o tener ese tipo de conducta, vamos a estar hablando de un niño con un trastorno. Eso digamos que podría ser prácticamente normal, licenciado, en algún momento. En los niños sí, o sea, acordémonos, si hacemos una retroalimentación de la infancia, hoy que estamos hablando de diferentes tipos de generaciones, como también la clasificación que hacen de las generaciones, hoy los chicos son diferentes. Hoy ya los que nacieron del 2000 para acá, los adolescentes, pero ahora aún más los niños, los infantes, estamos viendo que son más inquietos. A veces las personas hablan y dicen, no, es que el niño es más inteligente. No todo lo que hace el niño es inteligencia. Y no todo lo que hace es que tiene un trastorno
de esta naturaleza. O sea, no es todo un trastorno del neurodesarrollo, porque parece normal que el niño corra, que tire las cosas, que diga algunas expresiones también. Hay niños que son incansables, o sea, dice la mamá, puchica, yo quisiera que tuviera un botoncito atrás, como que si fuera un juguete de baterías y poderle poner apagado y en la mañana volverlo a encender. Pero estos niños tienen mucha energía y el niño corre, trepa árboles, gradas, sillones, hace cosas excesivas que a veces nos van a confundir con lo que es un trastorno del neurodesarrollo, como el TDAH. Muy bien, Lick. ¿Y cómo podemos, digamos, los padres identificar una situación como esta? Saber, por ejemplo, cuando hay que consultar, en qué momento puede haber un tratamiento importante para que el niño tenga un desarrollo normal. Existen diferentes profesionales, ¿verdad? En esta área, no solo los psicólogos, sino también están los neurólogos, está el psiquiatra, aunque los psiquiatras casi que es el último eslabón dentro del tratamiento. Lo primero el pediatra también, pediatra infantil, hace muchas veces el que descubre qué situaciones hay. Acordémonos que los niños deben de tener un control, el plan de vacunación, porque como cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo, estamos hablando que habría que hacer toda una historia del embarazo, del alumbramiento, habría que hacer toda la historia de la mamá, luego del alumbramiento hacia acá, si el niño padeció, si tuvo enfermedades, si tiene enfermedades crónicas. Estamos viendo estadísticas que muchos chicos están haciendo ya con lo que es diabetes mellitus, y eso puede afectar también otro tipo de enfermedades también, ya de cuadros crónicos que heredan de los padres. Esta parte genética es bien complicada. Hablarlo y dice uno, pero si acaba de nacer, sí, pero ya lo tiene. Entonces, el pediatra muchas veces es el que en primer lugar, el primer contacto que él tiene de controles, descubre que hay un problema del neurodesarrollo, problemas del lenguaje, problemas de visión, etcétera, etcétera. ¿Y qué lleva a esto? Cuando ya llegan los primeros años de estudio, en nuestro país hablamos de sección de 4, de 5, de 6, aunque hay un programa en educación que está hablando sobre la estimulación temprana. Entonces, todo esto va a ayudar a descubrir para poder acercar al niño, a la familia, hacia un profesional y poder empezar a hacer un abordaje clínico. Ahí estamos hablando de un abordaje clínico hacia el niño, pero hacia la familia, crear una psicoeducación. Porque a veces dicen, es que los niños son el problema. No, a veces los padres de familia tenemos que entender, somos los maduros, los adultos, y necesitamos como padres tener una psicoeducación. Qué interesante este comentario que nos regala el licenciado. Vamos a ir a una pausa. Les solicito que se quede con nosotros y también ustedes, amigos televidentes, vamos a continuar con este tema en breve. En un mundo que no se detiene, cada momento cuenta. Dedícalo a lo que realmente importa. Tu familia, tus amigos, a ti mismo, no a una fila de banco. ¿Para qué esperar? Con Transfer 365 puedes pagar, comprar y transferir al instante, gratis y sin límites. Porque con Transfer 365, cada momento es tuyo. Disponible en la app o banca en línea de tu institución financiera. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Desde hace 6 años, El Salvador vive las mayores transformaciones de su historia. Sin embargo,
Por egoísmo o por conveniencia, algunos no quieren ver la realidad, aunque la tengan frente a sus ojos. Pero aquí no hay vuelta de hoja. El Salvador seguirá siendo noticia, dando de qué hablar, sorprendiendo al mundo con su ejemplo. Y nosotros estaremos aquí para contártelo. Diario El Salvador, escribiendo una nueva historia. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos también platicando con Alexander Orellana, psicólogo, y en este preciso instante ya él también nos explicó qué es el TDAH, exactamente, no únicamente TDAH, como se le conoce coloquialmente a través de redes sociales e incluso. Licenciado, este trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición del cerebro que empieza en la niñez y suele durar hasta la edad adulta. ¿Es así? Sí, es correcto. Tenemos el trastorno, aún llega en la parte adulta. Tenemos adultos con el trastorno de TDAH. Eso es correcto. Existe un mito de esa parte de que considera que se va a curar. Muchos trastornos o enfermedades mentales en algún momento no tienen una cura. Lo que se tiene es un tratamiento, y nosotros hablamos dentro de psicología que se vuelven personas funcionales. O sea, pueden estar bajo medicación, con tratamiento psiquiátrico, con tratamiento neurológico. ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántos jóvenes, adolescentes, incluso adultos son pacientes psiquiátricos o neurológicos ambulatorios? Así le llamamos nosotros, en el sentido de que viven, y ahora hay que quitar ese estigma de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales, que a veces la gente considera que tener o padecer un trastorno mental, ya la gente, lo voy a decir como coloquialmente la gente lo expresa, dice ya no sirve. Y tampoco debemos ocupar lo que es el término locura. Locura no existe. Existen enfermedades y trastornos mentales. Ok, perfecto. Soñar despierto con frecuencia en algún momento, decir cosas que no se pueden alcanzar tal vez, olvidar cosas o perderlas con frecuencia, ¿estos podrían ser algunos de los síntomas? Sí, por supuesto, esos serían, digamos, en el caso de los niños, eso sería un poquito así como que se ve más común y tiende a confundirse. En la parte del adulto, la situación se puede ver de una forma diferente. Sí. Podemos ver un déficit al aburrimiento, o sea, responden de una manera aburrida, reaccionan con, digamos, situaciones de emergencia, la clásica adrenalina que debería de tener o manejar un adulto no lo maneja. Por ejemplo, también se puede ver la parte de desregulación emocional y olvido cotidiano. Pero por esto quiero aclarar que no todos, a veces yo he descubierto desde la parte clínica que las personas a veces tienen como excusa o pretexto decir que se les olvidó algo. Para yo confirmar en un adulto que padece el trastorno TDAH, o sea, debe de haber todo un historial, todo un proceso de evaluación. No es solo decir, se me olvidó y ya estuvo. No, debo de. Entonces, algunos síntomas en el adulto puede ser ese olvido cotidiano, frecuentemente tienen un humor no muy agradable, baja tolerancia a la frustración, sensibilidad extrema al rechazo, no les gusta ser rechazados, olvido frecuente, por ejemplo, a veces olvidan frecuentemente las llaves, algunos que ocupan lentes o otros instrumentos o ayuda personal, las andan cargando a veces sobre la cabeza y dicen dónde los puse. Olvidan las citas médicas o los pagos de recibo, pero si se vuelve tan frecuente, hay que investigar. Eso de olvidar las citas, las llaves, parece que es algo común. Sí, por eso digo que no todo lo que nos pase como olvido
es trastorno TDAH. No es atribuible todo. No, debe de haber una evaluación. Ajá. Debe de haber algo que se vuelve crónico. El DSM-5, que es el diccionario de los trastornos mentales, él da los criterios. Tal vez en alguna ocasión podemos hablar sobre ellos. Sí. Los criterios que dice, o sea, lo primero que dice el DSM-5 es que nos ponen un tiempo prudencial que sea recurrente la conducta, por lo menos en los últimos 6 meses, en los últimos 3 meses, en las últimas 6 semanas. Si ha sido recurrente tal actitud, tal conducta, puede empezar a cubrir uno de tantos criterios, que los criterios también tienen unos literales. Sí, muy bien. Y se puede ser, por ejemplo, alguien que tenga déficit de atención, pero no sea hiperactivo. ¿Aplica? Es que sí aplica, pero el asunto es que hace el DSM-4, por decir algo, y la CIE-11, no, la CIE-10, perdón, anteriormente no aplicaban la hiperactividad, pero la hiperactividad siempre ha existido. De hecho, en algunas ocasiones se diagnostican, a veces de forma correcta, a veces de forma incorrecta, que los chicos son hiperactivos o el adulto es hiperactivo. Pero sí puede existir las dos. Muy bien, así como en las carreras, por ejemplo, de la medicina, existen especialistas, en los abogados también existen algunos que se dedican a ciertas áreas, el área penal, el área civil no son lo mismo, entonces también dentro de la psicología debe haber especialistas en este tema, quienes pueden determinar a ciencia cierta que esta persona tiene este padecimiento. Todos los psicólogos en términos generales podemos de alguna manera diagnosticar, o sea, sospechamos, diagnosticamos y también podemos hacer a través de pruebas psicométricas, que las personas le llaman test psicológicos, podemos hacerlo. En el caso de los niños existe una escala que manejamos los psicólogos y que también nos puede ayudar. Aquí nos auxiliamos con los docentes en las aulas, porque muchas veces no se nos permite entrar. Entonces ellos pueden rellenar esa escala y luego nosotros con una entrevista, con un proceso clínico, vamos confirmando, y si en algún momento necesitamos exámenes más especializados, se recurre o se refiere a lo que es a un neurólogo, o mandamos a hacer electroencefaalogramas con contraste o sin contraste para ver si hay alguna fisura, si hay alguna situación más grave que está generando esa conducta. Algunos adultos pueden haber experimentado síntomas de esta situación, pero nunca recibieron un diagnóstico. Esto les puede afectar seriamente en su salud y bienestar personal. ¿En algún momento esto puede agravarse y generar otras condiciones? Sí, porque si hacemos un recuento histórico, hablar de trastornos y hablar de salud mental, estamos hablando que el siglo pasado muy poco se hablaba, en el siglo XX muy poco, a finales del siglo XX, allá por 1980, 70 todavía, era muy estigmatizado y todavía sigue siendo estigmatizado. Hay un estigma raro. Por ejemplo, a veces le dicen, si a usted le hace o a alguna persona, a un televidente, tiene una cita con el psicólogo, él va a decir, voy con el médico. No, es que si voy con el psicólogo, dicen las personas, van a decir que estoy loco. Pero es que el psicólogo se debe de ver como un profesional de la salud mental. Sí, ciertamente están incluso dentro de todo el equipo de salud y deben estar pues en esa línea, ¿no?, para poder atender a cada una de las personas. De hecho, en las instituciones públicas hay servicios de este tipo, psicología, el seguro social, todo esto. Sí, hay especialistas y también están como va por niveles la atención en el sistema público, pues sí hay niveles, ¿verdad? Entonces está el psicólogo en las unidades de salud especializada,
y luego el psicólogo refiere a un psiquiatra, que ya es otro nivel, que es el nivel hospitalario, donde también están las clínicas de salud mental, antes de referir o antes de ingresar a alguien en lo que es el hospital psiquiátrico de nuestro país. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuáles son esas banderas, hablando de un semáforo, bandera verde o roja, que debemos tomar en cuenta para poder buscar un tratamiento como padres de familia o tutores y llevar a un buen término esta situación, en dado caso alguno de los hijos padezca esto? Lo primero, como padres, debemos de quitar la estigmación de los trastornos de salud mental. Lo primero, que se vuelva común, o como está hoy de moda en las redes, hay que normalizar hablar de la salud mental. Hay que normalizar que todos estamos expuestos a un trastorno, todos, por X razón. Luego, habría que observar a nuestros hijos qué tanto ese grupo familiar. En psicología social se habla del primer contacto, el primer contacto que es la familia. Si vemos que nuestros hijos no pronuncian bien una palabra, tienen problemas de lenguaje, tienen problemas para poder socializar, para poder interactuar, lo primero que se debería de hacer es, vamos a ir, vamos a preguntarle, vamos a cuestionar al pediatra. El pediatra es fundamental. Los controles del niño sano, los controles con el pediatra es fundamental, porque él es el que hace esos exámenes físicos en las primeras etapas del desarrollo de los niños. La marcha, que también camina, que también corre, todo ese desarrollo, las vitaminas, las vacunas, todo eso es importante. Entonces, ahí podríamos ir poniendo como de alerta amarillo, rojo, verde, ese semáforo para poder ir, seguir una ruta y en algún momento en la adolescencia y la adultez poder decir que hemos cumplido como padres teniendo un buen desarrollo con los hijos. Excelente. Vamos a ir a una nueva pausa, licenciado. Espéranos y ustedes también, amigos televidentes, continúen con nosotros. En un mundo que no se detiene, cada momento cuenta. Dedícalo a lo que realmente importa. Tu familia, tus amigos, a ti mismo, no a una fila de banco. ¿Para qué esperar? Con Transfer 365 puedes pagar, comprar y transferir al instante, gratis y sin límites. Porque con Transfer 365, cada momento es tuyo. Disponible en la app o banca en línea de tu institución financiera. Banco Central de Reserva, Gobierno de El Salvador. Cuando sos Full Claro, sos único. Porque si tenés Wi-Fi, línea fija, Claro TV Plus y tu plan postpago con Claro, tenés beneficios únicos. Y por eso recibís gratis el doble de datos en tu plan postpago 360 y 50% más velocidad en tu Wi-Fi. Solo escribinos al 6060-5555 y pasate a Claro para ser Full Claro. Claro, todo es por vos. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador. Conoce el otro lado de la historia. Continuamos hablando de los temas de psicología en este viernes por la noche. Es importante también, licenciado, que hablemos sobre los mitos que tiene este padecimiento del que estamos hablando, sobre todo porque existen diversas realidades que mucha gente pretende ocultar o también tergiversar o pensarlo de la manera inconveniente sobre los síntomas del trastorno que pueden generar confusión muchas veces o también retrasar la ayuda adecuada. Esto creo que es parte de lo que se debe erradicar, porque mientras más pronto comience el proceso, pues mejor se va a tener un resultado final, ¿no? Claro que sí, descubrirlo de una forma temprana es oportuno la ayuda y el proceso.
Y quizás para desvirtuar esos mitos, hablemos de mitos y realidades sobre el trastorno, hablaríamos entonces, aquí sí me voy a apoyar de los criterios del DSM-5 y de lo que también ocupamos nosotros para diagnosticar los trastornos, que es la CIE-11. Yo mencionaba hace unos minutos que existió el DSM-4 y la CIE-10. Ahora, con la actualidad, manejamos DSM-5 y CIE-11. Y aquí es donde es real y se puede diagnosticar este trastorno como otros. En este particularmente, 6 o más de los siguientes síntomas, dice el criterio, pueden ser y ayudan a diagnosticar, ya sea niño o adulto, incluyendo las situaciones de las que ya hablamos. Por ejemplo, uno de los criterios es: con frecuencia pasa por alto detalles o comete errores por descuido, ya sea el adulto o el niño. A menudo tiene dificultades para mantener la concentración en una sola tarea o actividades de juego. El niño y el adulto. Al adulto le cuesta. A menudo parece no estar escuchando cuando le hablan. Y aquí nosotros recomendamos, los papás debemos de, o el cuidador, o el docente, el maestro, en la escuela, en el kinder, debe de ayudarnos a dar instrucciones claras. Porque cuando vemos el déficit de atención, y estoy hablando de esos criterios particularmente, con frecuencia usted le da indicaciones a la persona o al niño y dice: este niño es necio, que ocupamos otro término coloquial. Pero es necio, no hace caso, es desobediente. No es que sea desobediente, no es que sea necio, no es que sea esa otra palabra coloquial como un animalito, sino que o no escucha o la indicación no se la estamos dando de una forma correcta, pausada, clara. Entonces, con frecuencia él no distingue esa instrucción y no completa la tarea. Esos son algunos de los criterios para decir en la parte de la inatención. Con frecuencia se muestran esa parte de poder decir: o las tareas se me olvidó. Con frecuencia pierden los objetos necesarios para las tareas o las actividades, pierden los lápices. Pero acá yo pregunto: ¿quién no ha perdido instrumentos de estudio en los primeros años? Pero cuando es recurrente, cuando se vuelve crónico el problema, tendremos quizás en la audiencia o en las redes sociales, quienes sigan esta entrevista o quienes les pueda llegar el video posteriormente y lo consulten, encontraremos casos crónicos donde la mamá todos los días tiene que comprar una caja de colores, donde todos los días tiene que comprar borrador, sacapunta, regla, porque es lo más común que extravían. Entonces ya allí sí está y se cumple el criterio de inatención. Ajá, qué claro ese ejemplo, porque por ejemplo hay personas que no tienen 3 días seguidos un lapicero, por ejemplo, un bolígrafo de repente. Es correcto. Día, ¿no? Pero eso también nos pasa a nosotros. Ajá. Suele suceder, ¿verdad? Suele suceder, pero si se vuelve tan recurrente, o sea, es donde ya podemos ir viendo, quitemos el mito de la realidad. Sí puedo extraviar alguna ocasión, o más de alguno, pero si ya todos los días se vuelve eso crónico, entonces eso sí ya es un problema de inatención. Algunas personas podrían decir que esto es producto de la mala crianza que le dieron a alguien, ¿no? Sin embargo, ¿cree usted, o más bien nos podría confirmar, si esto tiene que ver con un tema que sea genético o biológico? Sí, cuando estamos hablando de este trastorno del neurodesarrollo, es una parte. Aquí cuando hablamos de esta situación, muchas veces decimos, hay una parte hereditaria y otra que es una situación social.
O sea, cuando se conjugan los dos elementos, se vuelve perfecto, idóneo en el niño o en el adulto, ¿verdad? Pero igual, también debemos de ponerle mucha atención a todos los niños y también al adulto que padece de esto. La hiperactividad muchas veces se normaliza y se podría decir, no, es que esta persona tiene mucha energía, este señor aquí no se queda quieto en ningún momento, no, es que él es bien activo. ¿Cómo podemos identificar que no sea así, sino que realmente la persona tiene otra condición? La parte de la hiperactividad, estamos hablando de una palabra compuesta, ¿verdad? Sí. Hiper, grande, y actividad. Hay personas que en algunas ocasiones dicen, mire, es que yo soy multitareas, que es el otro término que ocupan muy común en las redes sociales. Multitasking. Y hago esto. Correcto. Y hago esto, hago lo otro. Sí, pero ¿lo hacemos bien? O sea, ¿qué efectividad tenemos si se hace? O sea, a menudo yo debo decir esa parte. Y la hiperactividad también cursa con la impulsividad. A menudo la persona se mueve o se retuerce en el asiento. O sea, si yo estoy acá sentado, mantengo una posición donde estoy dando una imagen que no soy hiperactivo en ese sentido. Pero de pronto vemos a los niños que están inquietos y ese es hiperactividad. Con frecuencia tienen problemas para quedarse quietos durante la cena, la clase, las reuniones. Y el adulto es igual. Sí. Mira, yo estoy en una reunión de trabajo y está moviendo las manos, está comiendo las uñas, está agarrando el bolígrafo que tanto hemos hablado ahora, también se lo quita, se lo pone. Sí. O sea, o es nerviosismo o es hiperactividad. O sea, mito o realidad de un trastorno de hiperactividad o impulsividad en el adulto o en el niño. Esa es la gran pregunta que de pronto podemos osar, podemos hacer inferencias a veces a través de las observaciones. Los psicólogos, el psiquiatra puede a través de su experiencia hacer una inferencia diagnóstica y decir, yo veo a que cumple algunos criterios, pero vuelvo y repito, la realidad del DSM-5 dice que 6 o más de esos criterios se deben de cumplir en el niño y la niña y el adulto. Ok, eso es importante. Los criterios, hay una cierta cantidad que se evalúan, se analizan y dice, si pasa esta cantidad, este número de 6, acaba de mencionar usted. Sí, por lo menos en algún momento algunos trastornos dicen que por lo menos 3 de ellos deben de cumplirse. Por ejemplo, si yo menciono de la hiperactividad e impulsividad, por ejemplo, uno sería a menudo se mueven y retuercen en el asiento, no están quietos. Con frecuencia tienen problemas para quedarse durante la cena, la clase, alguna reunión, tranquilo. Guardar la compostura o gordura, no lo hacen. A menudo no pueden participar tranquilamente en actividades de ocio o juego. Hay niños que están jugando, pero ellos andan en otro mundo. Sí. Con frecuencia parecen estar en movimiento o se muestran incómodos cuando no están en movimiento. O sea, ellos tienen que estar haciendo eso. Entonces, allí yo ya leí 3, 4, o les menciono 3, 4. Sí. Con frecuencia interrumpen o se entrometen incluso en las conversaciones o actividades de los demás, utilizando las ponencias de otras personas sin permiso. Entonces dice, yo digo, yo sé tal cosa. Entonces ahí ya estamos viendo esa parte que puede cumplirse, esos trastornos. Ajá. Yo conozco varias personas, por ejemplo, que no lo dejan terminar a uno una oración y ellos empiezan con el mismo o con otro tema. Sí, en el área de comunicación, o bueno, es que a veces también sucede que cuando estamos platicando está muy ameno el tema o muy interesante, a veces no pedimos permiso ni pedimos la palabra, ¿va? Suele pasar en confianza. Sí, sí. Pero de repente, pues sí hay personas que es un denominador común en la conducta de ellos. Entonces sí yo puedo decir, cumple este criterio, cumple este otro,
entonces la persona se va acercando a ese diagnóstico. Muy bien, hay que dejar claro también que esto no se cura solo, ni tiene cura. No. Podemos de alguna manera trabajar con ellos, se trabajan con técnicas, con terapias, se hacen incluso con actividades lúdicas, podemos manejar la hiperactividad, podemos tener talleres también, se les ayuda a las personas a manejar esa energía excesiva, y también cuando ya es diagnosticado y es tratado con un neurólogo, en el caso de los infantes, el adulto ya lo tiene que ver un psiquiatra, hay medicamentos para regular. Recordemos que es un trastorno del neurodesarrollo. Muy bien, licenciado. Vamos a ir a una pausa, sin embargo, antes queremos compartirle también a los amigos televidentes algo que está sucediendo precisamente en este instante. Está lloviendo muy fuerte en algunos puntos del Gran San Salvador, como se le conoce, y acá mismo tenemos imágenes de Cibar Seguro. Estas corresponden exactamente a la zona de el Boulevard Monseñor Romero con la conexión y los próceres, exactamente ahí, ida y regreso en el sentido de norte a sur y de oriente a poniente. Hay bastante carga vehicular a esta hora, es precisamente debido tal vez a la torrencial lluvia que ha azotado gran parte de este sector. Sin embargo, hay que también recordar que es importante manejar con precaución, hacer, por supuesto, el debido respeto al reglamento de tránsito para evitar un problema futuro. Así las cosas en este instante. Estamos viendo imágenes gracias a las cámaras de ciberseguro de la Alcaldía Municipal de San Salvador Centro. Imágenes completamente en directo que llegan a ustedes a través de Canal 10 y de esta entrevista de Noticiero El Salvador. Mientras estamos platicando de temas de psicología que tienen que ver muchísimo con la salud mental y por supuesto de todo lo que debemos conocer. Un tema muy importante como es el trastorno del déficit de atención también. Para todos ustedes una explicación que nos ha brindado nuestro especialista invitado. A esta hora es momento de hacer la respectiva pausa y vamos a regresar con más. Antes cerraba mi ventana con miedo al oscurecer. Me tapaba con mi cobija sin poder entender por qué lloraba mi mamá, por qué no podía salir, porque la calle era enemiga antes de dormir. Pero algo cambió un día en mi país querido, algo grande, algo hermoso, algo que no había vivido. Las mamás salieron a la calle, los niños a jugar, y El Salvador entero comenzó a respirar. No soy grande, pero con mi corazón entendí que Dios mandó un ángel para salvar mi país. Que sí se puede, que sí se puede, que un país puede sanar, que un niño puede soñar. Gracias Bukele por devolvernos la paz. Mi mamá ya no llora, ya no vive con temor. Gracias Bukele, El Salvador no mira atrás, no. Va pa'lante, con fuerza y con amor. Las calles que antes eran sombra y brillan con el sol. Los niños que antes no salían hoy corren sin dolor. Gracias Bukele, desde el fondo de mi ser, El Salvador volvió a nacer. Gracias por continuar con nosotros a esta hora, 8:47 minutos. Estamos hablando con el licenciado, el psicólogo Alexander Orellana.
sobre diferentes temas que tienen que ver muchísimo con este tema de la salud mental para todos. Licenciado, algunas personas podrían decir, yo no voy a consultar porque me van a dar medicamentos y los medicamentos son adictivos. Ya no voy a poder salir de estos. ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo dije en el segmento anterior que tendríamos que trabajar lo que es la psicoeducación, como debemos trabajar esta parte. A través de las redes sociales estamos teniendo un efecto adverso a lo que es la psicoeducación. Hay que tener mucho cuidado con esto porque igual todos los trastornos, todos los problemas de conducta, todo lo que tenga que ver con psicología, con neurología, con psiquiatría, todo muchas veces se necesita un tratamiento farmacológico. En este sentido, ¿qué quiero decir? Así como usted, espero que algún día podamos tratar los trastornos mentales como tratamos la diabetes, como tratamos los cáncer, como tratamos cualquier otra patología o cuadros crónicos, porque son una enfermedad. Sí. Igual que no tienen cura y que lamentablemente cuando no se descubre a tiempo, cuando ya es muy lamentable, las personas toman decisiones muy catastróficas, terminales, que ya conocemos la palabra, el suicidio. Personas que ya no soportan, ya no aguantan, lo que hacen es tomar esa decisión. Entonces, todo trastorno debe de tratarse la familia, la pareja, docente. Sí. Y creo que hay uno de los grandes errores que estamos cometiendo como sociedad en el siglo XXI, que es que las personas se están autodiagnosticando. Yo siempre hago referencia a los compañeros de las diferentes cátedras con las que compartimos la ciencia de la psicología, y es no bromear con los trastornos, no autodiagnosticarme. Es que yo tengo TDAH. ¿Por qué lo decís? Es que aquel lo diagnosticaron, mire, aquel es tal cosa. Ese tipo de bromas también ha generado que las personas no crean, que las personas no se acerquen a consultar ni a seguir un tratamiento. No todos los trastornos van a ser tratados también con farmacología. Algunos con terapias, con técnicas de respiración, con técnicas lúdicas, con algún tipo de ejercicio, con un diario que se puede llevar. O sea, hay diferentes técnicas para poder tratarlos. Qué interesante, Lic. ¿Y hay cifras que se puedan compartir, por ejemplo, a nivel de Norteamérica? Se dice que por lo menos hay la mitad de adultos que en algún momento podrían haber sido diagnosticados con esto. En nuestro país, la última encuesta que se hizo de trastornos de salud mental no ponía en primer lugar lo que es el TDAH, sino que ponía la ansiedad, el estrés y la depresión, los primeros 3 lugares, pero el tema top es la ansiedad. En nuestro país, la última encuesta y datos que se dieron por el Ministerio de Salud. Pero igual, hablar de este trastorno particularmente, pues sí hay un número muy pequeño, quizás no se ha publicado. Hablamos de un 20% quizás de datos que se pueden considerar oficialmente. Hablar de ese proceso, ya sea de adultos o niños, con ese porcentaje. Con esos números yo me quedo corto, porque igual la pregunta que usted hacía de las personas por qué no consultan, uno es por eso, porque estamos estigmatizando la salud mental. No hemos hecho o no hemos despertado esa conciencia como seres humanos que necesitamos tener y que es un bienestar para nosotros gozar de una buena salud mental. Prácticamente no hay como una base real documentada, precisamente por esto, porque muchos no van a consultar, algunos pues tienen diferentes prejuicios para poder hacerlo. Sí,
Muchos prejuicios o estereotipos que las personas no les permite acercarse. Y en otras ocasiones también hablemos de los costos económicos en la parte privada, Sí. pero la parte pública pues sí los tiene. Y hay algo que se da en algunos momentos que aún a veces hasta los servicios, las academias, las diferentes academias o universidades que comparten esta carrera, pues ellas desarrollan una clínica donde el servicio es gratuito, pero aún así cuesta que las personas se acerquen, consulten y adquieran ese beneficio. Sí, es importante mencionarlo porque de alguna manera, como menciona usted, los centros de estudios superiores tienen sus propias clínicas, así como hay diferentes etapas en las que los estudiantes ponen en práctica lo que han aprendido, ¿no? Sí, y también acordémonos que en nuestro país se da la ventaja, digamos, gracias a Dios, también hay muchas... Continuamos platicando de este tema importante. Tuvimos un problema técnico con el licenciado porque en este caso está lloviendo muy fuerte y seguramente está asociado a esta situación. El TDAH, como ha dicho el licenciado, se puede controlar con el tratamiento adecuado, que incluye medicamentos y, por supuesto, la terapia, como él ya nos estaba adelantando también anteriormente. Depende mucho de la persona y del entorno. Mencionaba también que los planes de tratamiento efectivo incluyen seguimiento, revisiones periódicas y ajustes, si son necesarios, a lo largo de todos los procesos. Y también hacía mucho énfasis en la conciencia que debe tener cada persona sobre la condición que puede estar viviendo y, por supuesto, consultar a los especialistas. Nunca automedicarse. Licenciado Alexander Orellana, estamos de regreso con usted para continuar con esta plática. Los síntomas para buscar la ayuda profesional del TDAH ya nos los adelantaba usted, pero es importante pues volver a mencionarlos debido a que hay muchas personas que incluso nos están consultando a través de las redes sociales. Ok, bueno, dándole respuesta a esas preguntas, veamos y aclaremos qué sería normal en un niño, qué conducta es normal y qué sería anormal. Cuando algo se vuelve crónico, vuelvo y repito, la parte del pediatra es fundamental. El pediatra en su parte de evaluación física, también de lenguaje, de visión, nos puede o le dice al papá, mire, debe de hacer una consulta o le recomienda o lo refiere ante un psicólogo por X síntomas, signos que él puede ver en los niños. Sí, los síntomas son, como ya los mencionaba usted, de ser consultados cuanto antes, porque si no, de lo contrario, las cosas se pueden complicar. Dificultad para resistir a las tentaciones. ¿A qué se refiere? ¿Podría ser esto algún elemento que tenga que ver, por ejemplo, con las compulsiones que alguien pueda desarrollar en algún momento? Sí, por supuesto. Esa parte bien complicada porque de pronto tenemos que poder tener una psicoeducación correcta en su momento oportuno para poder evitar llegar a esas conductas que en algún momento se llegan a considerar conductas inadaptadas. Sí. Problemas de organización, problemas de comportamiento y también síntomas de la hiperactividad como sentirse muy agitado o inquieto, ya nos lo estaba comentando usted. Los problemas pueden tener dificultad para los quehaceres diarios. En algún momento las personas en su vida adulta pues necesitarán ser organizados en algún instante. Por ejemplo, este es el día de pago de tal tarjeta o tengo que pagar el agua y la luz y de repente se me olvidó. Todo esto es parte. Sí, una de las técnicas que funciona mucho con lo que son las personas adultas que padecen este trastorno es una agenda, pero no me refiero a una agenda diaria o que tenga que tener así como las normales que usamos algunos para tomar apuntes o agendas digitales. Me refiero a una agenda de actividades de una forma cronológica con hora e indicación específica.
que pueda cargar o pueda tener en un lugar visible y decir a tales horas tal cosa, a tales horas debe de levantarse, a tales horas debe desayunar y ponerle tiempo. Cuesta en algunos momentos porque las personas por naturaleza con este trastorno son desorganizadas, pero llevando una agenda diaria, llevando un planificador semanal, un planificador diario, se puede lograr que la persona rinda muy bien e irse aprendiendo cada una de las actividades. ¿Qué pasaría, licenciado, si, por ejemplo, en la familia hay 2, 3 personas ya prediagnosticadas con una situación como esta? Va a ser un poco más difícil, entiendo, poder salir de ello. No es difícil porque se puede tratar. Cada una de las personas tiene su propia personalidad y tiene sus fortalezas y debilidades. En este sentido, de pronto se hacen terapias o se hacen visitas domiciliarias en este sentido para poder conocer el ambiente que ellos tienen, que a través de una pirámide de Abraham Maslow poder establecer o jerarquizar las necesidades de tratamiento de cada uno de los miembros de la familia. Y así, aunque estén en la familia y compartan esa misma zona de confort, se les puede establecer un tratamiento individual de tal manera que puedan compaginar como familia y ser funcionales como tales. Muy bien. Ha sido muy interesante poder platicar con usted, licenciado Orellana. De verdad nos ha explicado bien didácticamente este detalle y por supuesto hemos aprendido mucho. Le agradecemos por su tiempo. Se nos acaba el tiempo ya también para la entrevista. Bueno, muchas gracias y quedamos a la orden. Feliz noche, saludo para todos. Muchas gracias, licenciado. Descanse, pase un feliz viernes y a ustedes también. Gracias por habernos sintonizado. Descansen en su fin de semana. Años cumpliendo. El Salvador ya no es el mismo.